Buenos días, me llamo Juan Diego Muñoz y hoy les vengo a hablar del libro Jeremías, mi abuela y yo, del autor Garzón Martín. Este libro se trata de un niño que se le separaron los padres y estaba cansado de ver a los padres pelear todos los días, entonces pide ser llevado a Paraíso, un pueblo en medio de la selva donde vivía la abuela. Se van, en Paraíso no había aeropuerto, entonces días después ellos cogen el avión para ir. Y como salían aviones y entraban cada 8 días, todos en el pueblo salían a recibirlos. Y como la abuela de Jeremías no salió a recibirlos, ellos tuvieron que tomar un taxi y ir hasta la casa de la abuela. Los techos eran rojos y la tierra también era roja. La casa de la abuela tenía un patio y era de 2 pisos. La abuela estaba sentada leyendo un libro. Cuando nos vio llegar, se paró ágilmente a pesar de la edad que tenía. Me abrazó y me alzó. Y como lo alzó, pude ver la portada, Jeremías, y le pregunté, abuela, ¿quién es Jeremías? Y me dijo, es un personaje un poco discolo. Y le pregunté, abuela, ¿qué es discolo? Y entonces ella me dijo, es rebelde. Y entonces él dijo, me gusta esa palabra, me siento un poco rebelde. La abuela no le gustaban las cosas materiales. En el primer piso había una mesa, 4 sillas, la nevera, y había de resaltar en una esquina una pequeña biblioteca vieja de madera con puertas de vidrio. Con libros como Las Mil y Una Noches, El Quijote de la Mancha y un libro del siglo XVIII que la abuela decía que fue uno de los primeros libros que salió en ciencia ficción. En el segundo piso habían 2 habitaciones, la habitación de la abuela y la que me tocaba a mí. En mi habitación había una cama pequeña con un toldo para protegerme de los mosquitos. Saqué mi brújula del morral y mis 2 mejores libros. ¿Cómo lo llamaban? Uno de ellos era el diccionario, que la abuela lo llamaba el diccionario de la vida. O sea, En Paraíso no había iglesia. No había iglesia. La iglesia de ellos era la naturaleza y su culto era vivir en paz y armonía, hombres, mujeres, animales y plantas. Eso se los contó a la mamá y a Marco Antonio, el taxista que los llevaba hacia la casa de la abuela. La mañana siguiente fuimos al colegio tomados de la mano la abuela y yo. Veíamos a las personas del pueblo saludarse mutuamente, a las personas de la tercera edad en los balcones leyendo un libro o simplemente haciendo manualidades. Todos ellos ya estaban pensionados, con todas las necesidades básicas resueltas. Cuando llegamos al colegio vimos un mural con una pintura. El rector nos recibió muy amablemente. Era un hombre enorme, como de 2 metros, alto, lampino, y estaba leyendo La guerra del fin del mundo. Se me olvidó aclarar que a Marco Antonio lo habían expulsado de la escuela anterior por bajo desempeño académico y rebeldía con los profesores.
y que le había prometido a la hermana portarse bien y estudiar juicioso, porque la hermana también sufría con lo que había pasado. Al igual que Marco Antonio, había bajado su desempeño académico y además fumaba cigarrillo a escondidas. Se me olvidó contar que la costumbre de las iglesias en medio de los pueblos es de los españoles cuando colonizaron América. Entonces el rector llama a la profesora Ntuma, que lo lleva al aula de clases. Mientras van, la profesora Ntuma le habla de Paraíso y de la abuela lo querida que era ella en Paraíso, y también le cuenta un poco de su historia. La profesora Ntuma le pide que hable de su vida, y entonces Marco Antonio dice que los papás se le habían separado y todo eso, y que él se sentía muy desahogado por contarle eso a alguien adulto. Entonces, cuando llegó al salón de clase, todos lo recibieron con una sonrisa, se quedaron en silencio y se lo quedaron mirando. El primero que lo saludó fue Pocho el Gordo. Era el primer hombre que había nacido en Paraíso, y cada día llegaba con una adivinanza diferente, como ¿cuál es la mitad de 1? ¿Cuál es la mitad de 2 más 1? Después seguía Uanari, de origen huitoto, después Giancarlo, de origen canadiense, y por último Sarita, que era alta y a sus 11 años dijo él que era linda. Entonces, un día normal que llega Marco Antonio del colegio, la abuela le da una sorpresa. Le dice: Marco, mira hacia el palo de guama y dime lo que hay. Y entonces él mira y ve un mico negro columpiándose en el palo de guama. Y entonces la abuela le dice: se llama Jeremías. Y el niño le pregunta: abuela, ¿por qué se llama Jeremías? ¿Qué significa? Y significaba que era un personaje de la Biblia, que era un guerrero. Entonces Jeremías decía: qué mono tan feo, tiene los ojos negros y es todo negro. Entonces la abuela llamó a Marco Antonio a almorzar, y después vio a Jeremías sentado en el patio. La abuela y Marco Antonio bañaron y lo arreglaron a Jeremías. Y Marco Antonio no dudó ni un segundo en decirle de inmediato a sus amigos. En cuestión de momentos, ellos llegaron en sus bicicletas a saludarlo, y Sarita le puso un vestido de rayas de colores que estaba muy lindo, dijo Wanari. Ellos se lo llevaban al colegio en el manubrio de la bicicleta, y para entrarlo tenían que meterlo en un morral y pasarlo de mano en mano hasta el salón. El rector sospechaba de lo que ellos hacían y sabían que tenían un mono, y les dijo: si yo veo ese mono acá, se los quito y se los entrego a las autoridades de los animales. Se me olvidó aclarar que el rector era muy estricto. Un día normal, por la mañana, Jeremías no entraba por la ventana a despertar a Marco Antonio. No estaba por ningún lado de la casa. Era martes y había examen final de matemáticas. Entonces Marco Antonio llamó a sus amigos. No. Lo buscó primero por toda la casa, se fue al colegio buscándolo, y cuando llegó al colegio le dijo a todos sus amigos que se le había perdido el mono y que había que encontrarlo, que no importaba el examen de matemáticas, y que había que encontrarlo. Ahí llegaba el Pocho el Gordo comiendo y como siempre con una adivinanza. ¿Qué le dice el cuadro a la pared? Pero ellos ni interesados en su adivinanza, ni con ganas de reírse, le dicen, y rápidamente se escapan del colegio para ir a buscarlo. Después el rector se enoja mucho y
porque todos los estudiantes se fueron sin hacer el examen de matemáticas, buscando a Jeremías. Él les dijo que todos iban a reprobar el año escolar y que no iba a haber más clases. A ellos no les importó un tábano y siguieron buscando a Jeremías. Todos los del pueblo estaban buscando por los vecindarios y por todo. Se rumoraba que habían unos cazadores por el área y que supuestamente ellos lo habían cazado. Marco Antonio al primero que le dijo fue a la abuela: abuela, Jeremías no aparece, no está en la casa y tampoco por la zona. Entonces ya comenzaron a buscarlo. Fueron a la emisora y dieron el anuncio para que todos buscaran. Después los padres de los niños se fueron a buscar por la selva. Los padres les dijeron: no, ustedes no vayan. Pero ellos, desobedientes, cogieron el barco de el papá de Guanari sin permiso y cuando echaron el barco al agua apareció un perro con manchas amarillas. Entonces el perro se quedó en el barco y ellos se montaron. Con todas las fuerzas remaron hasta llegar a la orilla. El perro se había tirado porque estaba cansado de estar en el barco. Se había tirado hasta la orilla. Entonces ellos pararon y a lo lejos vieron unas cajas con unas lonas y un señor con una billetera y un revólver, algo así, y estaba acostado amacándose. Entonces ellos creyeron que eran los animales y fueron a investigar. Distrayeron al señor, pero lo que ellos no sabían es que iban a llegar dos señores. Entonces los niños escucharon hablando a los señores y se dieron cuenta que sí tenían a los animales. Después ellos dijeron que los tenían que distraer para poder asaltar a todos los animales y poder llevarse a Jeremías. Jaime Bogoya era un personaje importante en la historia, en la búsqueda de Jeremías, que imitó la búsqueda de un libro que se llamaba Agatha Christie. Para buscar al Miquito utilizó la técnica de Agatha Christie y lo siguieron buscando. Entonces ellos se metieron, los encontraron y el segundo señor dijo: atrápenlos. Niños, Entonces los señores dijeron: atrápelos, y Guanari corrió rápidamente con su navaja a destapar a los animales. Los señores los atraparon. El único que había podido escapar era Guanari cuando ya había liberado a todos los animales. Entonces Marco Antonio ya tenía a Jeremías, pero como los atraparon, lo soltó y Jeremías salió corriendo. Los señores dijeron: me las van a pagar muy caro. Entonces el jefe dijo: amárrenlos, que hay que pegarles una buena paliza. Entonces ahí llegaron los papás, Borges y todos los que estaban buscando a Jeremías. Los atraparon y los llevaron con la ley. Después de volver al pueblo, todos estaban esperando a que llegaran con Jeremías. Ninguno salió a recibir el avión. Entonces todos, cuando no vieron llegar a Jeremías, se desanimaron y se entristecieron. En Paraíso a ellos no les gustaba la mentira. Entonces Sarita dijo: vamos a contarles la verdad. Cuando ya teníamos a Jeremías, lo soltamos y se nos escapó. Entonces las personas de Paraíso estaban muy indignados porque les habían mentido. Entonces, entre toda la pelea, al fondo, en un palo de pomas rosas, vieron a Jeremías montado en el palo con muchos de su especie y lo vieron feliz. Todos comenzaron a hacer gestos de todo tipo diferentes.
Cuando vimos a Jeremías allá, Jeremías se acercó hacia nosotros y supimos, y todos sin decirnos una palabra, supimos que el lugar de Jeremías era con su familia. Todos nos entristecimos mucho y lo tuvimos que dejar con su familia. Cuéntanos, Muñoz, según Sarita, ¿cuáles son los derechos que se están protegiendo con el Jeremías? Obligar a las autoridades a detener y a salvaguardar la vida, el bienestar de todas las especies e impedir que sean sacadas de su ecosistema. ¿Y qué recompensa les dieron por el rescate del Jeremías? Les dieron una colección de libros de Gabriel García Márquez. ¿Y usted ha leído algún texto de Gabriel García Márquez? Sí, ¿Cómo se llama? la luz es como el agua. ¿A qué movimiento pertenece La luz es como el agua? A fantasía, a realismo mágico. Muy bien. ¿Tú te acuerdas cuál es el poema que en la historia canta Sarita? ¿Acerrín? A Serrán, los maderos de San Juan, piden queso y piden pan. ¿Y sabes de quién es ese poema? De Gabriel García Márquez. No, ese es de José Asunción Silva, ahí te equivocaste. Y hay una pintura muy impactante en la escuela. ¿Cómo se titula esa pintura? El grito. ¿Qué es lo que significa el grito según el autor? Significa, profesora Lina, la desesperación del ser humano. Por su existencia, el terror. ¿Y recuerdas de quién es esa pintura? De No lo averiguaste. ¿Y por qué mencionan a Borges? Borges es un escritor, Porque hablan del cinturón de Orión. porque la primera noche que Marco Antonio pasa en la casa de la abuela, por el ventanal se podía ver la constelación del cinturón de Orión y él se imagina un mundo mágico o el mundo fantástico de Borges. Muy bien. Cuéntales por qué Tuma, la profesora Tuma, era tan importante para él. Porque con él se pudo desahogar con sus padres y porque ayudó en la búsqueda de Jeremías. Cuando él estuvo tan triste y se sentía tan culpable del divorcio de los papás, ¿qué le dice la abuela? Que los hijos, las relaciones de los padres pueden que no funcionen, pero las relaciones con los hijos son para siempre. No porque tus padres se hayan separado, no creas que van a olvidarte. Ellos siempre te van a tener en el corazón. Muy bien. ¿Y qué pasó al final con el perro blanca con manchas amarillas? Él reemplazó a Jeremías y le pusieron el mismo nombre, Jeremías. Muy bien. ¿Recuerdas de lo que mencionas que sobre las cruzadas? Sobre la parte religiosa, ya que en el pueblo no habían iglesias. ¿Cómo termina el libro con respecto a ese mensaje relacionado con la religión? No me acuerdo. Que hay que respetarlas Hay y que cada quien puede creer en lo que desee, lo importante es ser buenas. Personas. ¿Cómo te pareció esa historia? Me pareció bien y es como un poco real y de fantasía porque hay muchos niños que se les separan los padres y entonces van a vivir con otro familiar. Me parece una historia interesante. Y real, y muy real, y le sucede a todos. Quiero resaltar y terminar la historia, que en la historia el río Pirañocu lo consulté en internet y no existe. Muchas gracias a todos.